noches a todos. Hoy acá en Motivación Ya vamos a tener una ponente espectacular que ya hace un tiempito que está con nosotros y ella está en este tiempo, desde el mes pasado, este mes y el próximo mes, nos está contando sobre un tema importantísimo para todos nosotros, que es sobre los enfados. ¿Qué es el enfado? ¿Cómo lo enfrentamos el enfado? Hoy nos va a decir cómo nosotros, qué es lo que pasa en nosotros cuando nos enfadamos. Muy importante eso, saber incluso si es con la persona que nos enfadamos o somos con nosotros mismos, ¿no? Que nos enfadamos. Vamos a ver qué nos cuenta Raquel, que es de España, y nos va a estar contando Raquel. Te Hola, doy el buenas. paso. Gracias, ¿Cómo María. estás? Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches, Divina. desde donde estemos, o buenos días. Exacto. Bueno, como decía María Inés, esta ponencia es una continuación de una ponencia que ya empezamos, una serie de ponencias que ya empezamos en el mes pasado, el mes de junio. Y bueno, voy a poner una presentación de fondo para seguir con más facilidad. Vale, se ve bien, ¿verdad? Perfecto. Vale. Bueno, pues como iba introduciendo Mariné, la temática de estas ponencias es el enfado, la gestión del enfado, y concretamente hoy el título es ¿qué me ocurre cuando me enfado? Bueno, antes de empezar, daros, aparte de la bienvenida, felicitaros por tomaros este tiempo para dedicaroslo a vosotros y a vosotras. Esta ponencia está promovida por Motivación Ya, una comunidad desde la cual organizamos eventos, charlas, diferentes actividades para facilitar el desarrollo personal y el despertar de la conciencia. Y mi nombre es Raquel Llanes y yo me considero una facilitadora de vida y especializada en gestión del enfado. Hago una pequeña introducción, como hice el otro día, que comentaba que yo era una persona pues, que tendía a enfadarme y cuando lo hacía, pues reprimía el enfado. Y eran algunas ocasiones que lo expresaba, sobre todo pues explotando. Entonces, bueno, a raíz de formarme y a raíz de aprender sobre el desarrollo personal, sobre la gestión emocional, pues vi herramientas con las que podemos facilitar la gestión del enfado. Sin embargo, no descubrí una herramienta que hiciera un abordaje desde cada una de las partes del ser humano, es decir, de la parte mental, emocional, física, energética también. Entonces de ahí pues nace lo que yo llamo el método GD, que es el método de gestión del enfado. ¿Vale? De una forma práctica, sencilla y vivencial, aprendemos una metodología con la que pasar del enfado que destruye al enfado que resuelve e incluir la parte corporal y energética. Bueno, pues el otro día hacemos un breve repaso sobre lo que estuvimos viendo para situarnos. Estuvimos viendo que era el enfado, que vimos que era una emoción, una energía, una señal. Vimos cuáles eran los orígenes y veíamos que era sobre todo un mecanismo de supervivencia que experimentábamos cuando sentíamos que algo era una amenaza. Vimos también por qué nos enfadamos a día de hoy, si ya pues a lo mejor no tenemos una amenaza real como puede ser un león, pero sí pasa pues que a veces no se cumple lo que esperamos, las cosas no son como nos gustaría y surge esa emoción. Y por último estuvimos viendo algunas consecuencias de enfadarnos y hacerlo, digamos, con mucha intensidad o con mucha frecuencia, es decir, de no saber cómo gestionarlo, y vimos que había pues consecuencias negativas en nuestra salud, en nuestras relaciones personales, y que muchas veces, pues cuando explotamos en enfado, podemos sentir al posteriori el sentimiento de culpa. Bueno, esto fue un poquito lo que estuvimos viendo en resumen el otro día. Y hoy, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues en esta ponencia vamos a ver, en primer lugar, qué ocurre con nuestro cuerpo cuando nos enfadamos, qué ocurre cuando me enfado. Vamos a ver un poquito brevemente el significado de los grados de enfado. Vamos a ver también si me enfado o me enfadan, con quién me enfado y por qué. Y os propondré uno o dos ejercicios prácticos para sacarle, digamos, jugo a todo esto que vamos a ver de teoría.
Bueno, pues vamos a empezar con qué me ocurre en mi cuerpo cuando me enfado. Bueno, como decíamos en la ponencia anterior, una de las consecuencias es que cuando o bien reprimimos el enfado o bien explotamos, eso tiene consecuencias negativas y veíamos que había dos puntos principales que se veían afectados a nivel orgánico. Uno de ellos es el hígado y la vesícula biliar, que se ha visto que está muy relacionada con esta emoción, y eso puede desencadenar en pues, que el hígado se bloquee y también tiene consecuencias, digamos, a nivel del carácter, ¿no? Pues puede ser que tengamos un carácter irritable, que tengamos una depresión, ansiedad y angustia, derivado de esa represión del enfado o de la explosión. Y también veíamos que otros aspecto importante eran el sistema cardiovascular. Personas que no gestionan correctamente el enfado, a la larga puede haber problemas de que tengan la tensión alta, que se deterioren las arterias, taquicardia, ataques cardíacos. Bueno, ahora vamos a ver una cosita que me parece muy interesante, que es qué pasa en nuestro cerebro cuando nos enfadamos. Pues bueno, en nuestro cerebro tenemos como una parte que es más emocional y otra parte que es más racional. Entonces lo que ocurre cuando nos enfadamos es que la parte, digamos, emocional puede secuestrar a la parte racional, ¿vale? Lo que se llama un secuestro de la amígdala, porque la amígdala es esa parte, pues, que está, digamos que sería parte de nuestro cerebro emocional. Por eso, cuando el enfado es con mucha intensidad, podemos sentir que como que tenemos nublada la visión o como que no somos capaces de pensar con claridad. Y esto ocurre por ese secuestro de la amígdala. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, esto realmente es un mecanismo de supervivencia en el cual ante una situación, como poníamos la semana pasada, pues nos viene un león a comer y tenemos por un lado la opción de un precipicio porque tengamos un precipicio al lado o enfrentarnos al león, pues bueno, en ese momento lo que hace nuestro cerebro es que la parte emocional, la amígdala, es la que predomina sobre nuestra parte racional y nos hace pues que nos enfrentemos, saca una energía que caracteriza al enfado para que nos podamos enfrentar. Y esto puede ser muy útil porque imaginemos que en esa situación, en vez de actuar, lo que hacemos es ponernos a pensar, bueno, hago esto, hago lo otro. Entonces, si tenemos una amenaza real, como puede ser un león, pues ¿qué podría pasar? Pues que nos comiera antes de que llegáramos a tomar la decisión de forma racional. ¿Qué queremos decir con esto de grados de enfado? Bueno, esto me parece interesante porque a veces nos puede pasar que tengamos una emoción, como puede ser el enfado, y realmente no somos capaces de detectar que es enfado. Porque el enfado no solamente pues, se manifiesta de forma, digamos, con intensidad, tenemos como diferentes grados. Y realmente el enfado es esa energía que surge ante una amenaza o ante una expectativa no cumplida, algo que no nos gusta, y realmente siempre que no sea algo que se mantiene durante mucho tiempo o siempre que no sea, digamos, algo que nos está haciendo daño, puede ser beneficioso. ¿Por qué? Por ejemplo, podemos sentir un enfado de, digamos, baja intensidad y que sería un suave sentimiento de exaltación, podríamos decir, ¿no? Y eso lo que nos facilita es poder llegar a la acción. Un ejemplo es, a lo mejor yo, un momento que se hace la presentación, a lo mejor yo pues no estoy de todo contenta con cómo estoy físicamente, quiero mejorar un poquito y hay hay como una especie de una molestia leve, que podríamos decir que ese suave sentimiento de satisfacción. Y eso me puede llevar a la acción de decir, bueno, pues voy a cuidar más mi alimentación, voy a hacer ejercicio, voy a hidratarme mejor, es decir, ese suave sentimiento de exaltación, ¿no? Puede llevarme a una acción. Y eso, en el fondo, pues sería sería enfado, digamos, en un grado muy leve. Luego tendríamos
un poquito más de intensidad del enfado sería lo que es la molestia. Hay muchas personas que están continuamente en la queja o hablando de lo que les molesta y sin embargo piensan que son personas que no se enfadan, cuando realmente en la molestia lo que hay por detrás es la emoción del enfado. Una molestia pues puede ser, por ejemplo, pues si yo estoy haciendo ejercicio y a mí me gusta estar concentrada haciendo ejercicio y viene otra persona y se pone a contarme algo, pues yo puedo sentir, ¿no?, que eso a mí no me gusta, me incomoda y no tiene por qué ser negativo, me puede estar dando una indicación de que a lo mejor en esa situación yo puedo comunicarme con esa persona y poner un límite en primer lugar, ¿no? Ser consciente de qué es lo que me está molestando y después llegar a ese entendimiento con la persona. Entonces me está facilitando que yo pueda llevar una acción para gestionar esa molestia, ¿vale? Entonces, bueno, luego tendríamos, no voy a poner ejemplo de todo por no alargarlo mucho, pero digamos que habría diferentes grados y si esto va aumentando, pues después estaría la ira, después estaría una persona que está iracunda, digamos que ya sería un grado de intensidad mayor, un poco más intenso podría ser la rabia y más intenso aún sería la furia, la cólera. Entonces, digamos que a partir de la molestia, pues sería especialmente importante que revisáramos qué es lo que se está moviendo ahí para que eso no vaya aumentando y realmente eh, el enfado pueda ser alguna información que sea constructiva y no destructiva. ¿Vale? Ok. Una pregunta que creo que es interesante, ¿no? ¿Me enfadan o me enfado? Bueno, puede ser que muchas personas tiendan a pensar que lo que nos enfada normalmente viene de fuera. Sin embargo, si nos paramos a reflexionar, decimos, bueno, si el sentimiento o la emoción, en este caso, si la emoción del enfado la siento yo, será mía. Porque si la estoy sintiendo yo, ¿de quién va a ser? Entonces, yo ante esto puedo decir, bueno, si la emoción la siento yo y es mía, eso tiene, digamos, una parte buena y una parte mala, por decirlo de alguna forma. Una parte buena es si soy yo el que lo estoy sintiendo y me hago responsable yo, podré modificarlo, pero una parte mala, entre comillas, pues sería que no puedo culpabilizar a otro. Entonces, nosotros no podemos sentir algo si nosotros no damos permiso, digamos, a que esa emoción esté. Entonces, cuando ya está la emoción del enfado, podremos después, si nosotros somos conscientes que somos responsables de lo que estamos sintiendo, podremos cambiarla. Sin embargo, si pensamos que la responsabilidad está en las circunstancias, está en otras personas, pues lo bueno, entre comillas, es que la culpa es del otro, ¿no? Y no es responsabilidad mía, pero también esa perspectiva lo que nos hace es dejarnos sin poder o digamos, sin decisión sobre lo que sentimos. Entonces es importante que seamos conscientes que lo que estamos sintiendo, nosotros somos los únicos, digamos, responsables de lo que sentimos. Esto es muy interesante darnos cuenta si realmente nos hacemos responsables de lo que sentimos o no para tener ese poder de modificarlo. ¿Cómo podemos detectar fácilmente si nos hacemos responsables o no nos hacemos responsables de lo que sentimos? Pues es muy sencillo. Simplemente basta con observar nuestro lenguaje, ¿vale? Entonces, si yo digo, por ejemplo, las noticias me enfadan, estoy poniendo la responsabilidad en esa cosa, en este caso en las noticias, o los políticos me enfadan, estoy poniendo la responsabilidad fuera. Entonces ahí no me estoy haciendo cargo de lo que siento. Sin embargo, si mi lenguaje está, me siento enfadado cuando escucho las noticias o me siento enfadado o enfadada
al escuchar los políticos, ahí estoy haciéndome cargo. Entonces, os propongo un ejercicio práctico muy sencillo que lo he titulado ¿Qué dice tu lenguaje? Entonces, si te apetece, te invito a que esta semana pongas atención sobre cómo te comunicas. Si haces comentarios del tipo, mi hijo me enfada, los políticos me enfadan, mi jefe me saca de quicio. Y si es así, si haces ese tipo de, si cuando hablas del enfado, la responsabilidad con tu lenguaje la pones fuera, te invito a que pruebes a transformarlo, a ver qué pasa, ¿vale? Un ejemplo sería, en vez de decir mi hijo me enfada, decir yo me enfado, ¿ok? Entonces te invito a que tomes nota de esto y vayas siendo un poquito más consciente de cuál es tu lenguaje y por tanto de cómo vives tú el enfado. Otro punto interesante es poder observarnos y ser más conscientes para poder gestionar de otra forma el enfado, el cómo nos enfadamos. ¿Qué quiero decir con cómo me enfado? Bueno, ante un enfado, nosotros podemos dar diferentes tipos de respuestas. En primer lugar, podemos dar una respuesta agresiva. ¿Qué es la respuesta agresiva? Bueno, pues la normalmente caracterizada por gritos, por una explosión de esta emoción, digamos, podría ser en la lista que hemos visto antes, la rabia, la cólera, la furia. Esa respuesta que normalmente no hace que la comunicación con otras personas pues sea más agradable, sino que al contrario. Y normalmente lo que va a pasar es que si nos comunicamos desde una respuesta agresiva, pues la otra persona o bien se va a cohibir, va a sentir miedo o bien incluso también puede tener otra respuesta agresiva. Con lo cual, normalmente, este enfado que nos viene a hablar de una necesidad no cubierta, ni la vamos a cubrir nosotros ni la otra persona. ¿Vale? Otro tipo de respuesta que podemos tener cuando hay enfado es la pasiva. La pasiva es aquella que es, digamos, la no respuesta, en la que nosotros, en la que no hay respuesta, no, más bien no hay expresión, en la que nosotros lo que hacemos es que reprimimos esa emoción del enfado. Y esto, pues normalmente a la larga lo que hace es que vamos acumulando ese enfado y se va generando lo que se dice una carga emocional. O dicho de otra forma, la gota que colma el vaso a veces es la que hace que explote por todas esas respuestas pasivas que hemos ido dando a lo largo del tiempo. Entonces esto pues, puede derivar en muchos problemas, como vimos antes en la charla anterior y un poquito repasando, pues problemas también a nivel, por ejemplo, de no solamente, digamos, a nivel orgánico, no solamente problemas a lo mejor en nuestro hígado, en nuestro sistema cardiovascular, sino también pues que tengamos otro tipo de sentimientos como puede ser pues ansiedad, depresión, que derivan a veces de haber ido acumulando el enfado. ¿Cuál sería una tercera tipo de respuesta y sería, digamos, la ideal? Pues sería una respuesta asertiva, en la que no vamos a negar ese sentimiento de enfado, pero lo vamos a usar para comunicarnos con el otro de forma que, entendiendo nuestras necesidades, entendiendo lo que nosotros sentimos, poder expresarnos con el otro, también siendo conscientes que el otro tiene unas necesidades, que el otro tiene también unas emociones, una forma de estar, una experiencia, y desde ahí podamos llegar a un entendimiento, ¿vale? Esto se suele decir, ¿no? La asertividad no es ni pasividad ni agresividad, es ese, digamos, ese término medio. Aquí pongo un cuadrito resumen que me parece que es muy, muy ilustrativo de todo esto. Tendríamos por un lado, arriba a la izquierda, la conducta, digamos, asertiva, en la que expresamos y no es coercitivo, es decir, no está como bloqueando de alguna forma o cohibiendo a la otra persona. Luego estaría abajo a la izquierda la conducta pasiva, que no es coercitiva tampoco, pero
no hay una expresión que se manifieste, sino que se encubre. Luego estaría arriba a la derecha la agresiva, que sí es coercitiva y que se expresa. Y luego habría una cuarta posibilidad que podría haber ahí una mezcla entre agresividad y pasividad. A veces suele ocurrir esto, una persona que tiende a ser pasiva, a reprimir, a veces lo que pasa que ya es que cuando llega a su tope, pues muestra esa agresividad. Entonces a veces no es ni agresivo ni pasivo, a veces puede ser que esté ahí bailando entre un lado y otro, e incluso pues sea una mezcla. Esta pregunta también me parece interesante, ¿no? ¿Con quién me enfado? ¿No? Normalmente nos solemos enfadar con las personas más cercanas, por proximidad, por un lado, ¿no? Es decir, con nuestros familiares, con compañeros de trabajo, con amigos, con las personas que están más cerca, es lógico. Y además también hay un segundo factor que suele influir con quién nos enfadamos, y es la seguridad. Es decir, la seguridad que sentimos en esa relación afectiva. Cuanto más seguros nos sentimos de que esa persona no se va a ir de nuestro lado, es más probable que mostremos de forma menos encubierta nuestro enfado. Es decir, normalmente pues va a ser con los familiares y con la familia, con las personas más cercanas, ¿vale? Porque sea cierto o no, realmente tendemos a pensar que es más seguro que esa persona pues no se vaya de nuestro lado. Entonces, pues tendemos a mostrar más esa emoción que con otras personas. Entonces, por ejemplo, con los amigos, ¿qué pasa con los amigos? Bueno, con los amigos normalmente no tendemos a mostrar el enfado igual que con un familiar cercano. Y tendemos a tender, aunque no siempre, la conducta normalmente es más de tipo asertiva y tendemos a buscar esa buena comunicación, esa buena gestión del enfado, aunque no siempre es posible, pero tendemos a tener más una conducta asertiva. Y en algunas ocasiones pasiva, es decir, en algunas ocasiones pues vamos a lo mejor a reprimir un poco la emoción del enfado. Y en el trabajo pues va a depender, ¿vale? En el trabajo normalmente, pues con los compañeros de trabajo, vamos a buscar tener esa comunicación asertiva, pero también nos puede ocurrir que tengamos esa actitud pasiva y no lo expresemos, o incluso en algún momento agresiva. Por ejemplo, si la relación debe ser con los compañeros, con el jefe, pues también, pues ahí dependerá la relación que tengamos con el jefe. Lo ideal sería que nos comunicáramos de forma asertiva, pero es verdad que si nosotros sentimos miedo a las represalias del jefe o nos importa lo que vaya a pensar y a veces podemos preferir pues ocultar esa emoción. Entonces, si estamos en esa situación en la que, bueno, pues en la que nos da miedo que nos despida o nos da miedo lo que pueda pensar el jefe, pues tendremos a reprimir. Y en último lugar, con los hijos. Bueno, pues con los hijos lo ideal, como hemos dicho antes, sería siempre tener la conducta asertiva. ¿Qué es lo que pasa? Pues que a veces eso, pues no siempre sabemos cómo o no siempre estamos de humor y tendemos muchas veces a tener una conducta agresiva y a lo mejor pues chillamos o nos comportamos no de la mejor manera o no de la forma que más nos gustaría, pero a veces pues no llegamos a gestionar ese enfado. Un ejercicio práctico que os propongo aquí es el siguiente, y es el ejercicio con quién y cómo me enfado. Entonces, primero yo te voy a invitar a que te tomes unos minutos para reflexionar con quién sueles enfadarte más. Tómate unos minutos para reflexionar si es con algún familiar, con alguno en concreto, o si es con algún amigo o con amigos,
o si es con tu compañero de trabajo, jefe o con algún miembro de tu equipo. Entonces, si quieres, puedes pausar el vídeo y tomarte un tiempo para ello, para después responder a 2 preguntas. En primer lugar, te invito a que te hagas esta pregunta. ¿Qué haces cuando te enfadas con algún familiar o con algún amigo o con alguien del trabajo? Simplemente tómate tiempo, tómate unos minutos y piensa, ¿de qué forma actúas? ¿Qué es lo que haces? ¿Sueles tender a chillar? ¿Sueles callarte y reprimirlo y no hablar sobre eso? ¿Te vas, das una vuelta? ¿Qué es lo que haces cuando te enfadas con algún familiar, con algún amigo o con alguien en el trabajo? Cuando ya has respondido esta pregunta, te invito a que respondas la segunda pregunta. ¿De qué forma reaccionas? ¿Reaccionas de manera asertiva, pasiva o agresiva? Como lo que hemos visto en el vídeo, si quieres puedes volver atrás y volver a verlo. Te voy a invitar a que simplemente, sin poner juicio de si está bien o mal, que intentes identificar de qué forma estás reaccionando. ¿Estás siendo asertivo? ¿Estás siendo pasivo? ¿Estás siendo agresivo? ¿Eres asertivo, eres capaz de escuchar a la otra persona, de comprenderla, de ver qué es lo que siente, qué es lo que necesita y también al mismo tiempo hacer lo mismo contigo? ¿O eres pasivo, pasiva y aunque eso te enfada, te molesta, lo que haces es reprimirlo y no haces nada con ese enfado? ¿O por el contrario, tiendes a tender una conducta agresiva y reaccionas corriendo, chillas, incluso golpeas o ofendes de alguna manera cuando sientes enfado? Te invito a que te tomes el tiempo que necesites, te tomes unos minutos, si quieres puedes pausar el vídeo para contestar estas preguntas. Bueno, hacemos un resumen de lo visto hasta ahora. En primer lugar, hemos estado viendo qué ocurre con nuestro cuerpo. Veíamos esas consecuencias que puede tener en nuestra salud, el no saber cómo gestionar el enfado, el reprimirlo o explotar. Y también veíamos qué es lo que pasaba con nuestro cerebro, qué es lo que pasa con nuestra amígdala, que es la parte emocional, y la parte racional, cómo queda secuestrada por la amígdala cuando sentimos el enfado, en especial cuando es de forma intensa. ¿Y qué utilidad tenía esto? Vimos que realmente cuando una situación en la que es urgente dar una respuesta, es interesante que sea la amígdala, digamos, la que tome la decisión por nosotros para dar una respuesta rápida. Hemos estado hablando de que también el enfado no solamente se manifiesta a través de la rabia o de la furia, sino que hay diferentes grados. Y cuando tenemos un grado como es la exaltación, pues nos puede dar una indicación de que simplemente de que algo no nos termina de gustar y nos puede llevar a la acción para un cambio. Después tenemos diferentes grados que van subiendo, como es la molestia, la ira, estar iracundo, iracunda. Y posteriormente el grado máximo que sería la rabia, la furia o cólera. En tercer lugar, hemos estado viendo qué pasa con esto del enfado, si es algo que viene, si es algo que siento yo y tiene que ver conmigo o realmente tiene más que ver con el otro, viene desde fuera, desde dónde viene realmente, ¿no? ¿Me enfada o me enfado? Y hemos estado viendo que el poder tomar responsabilidad de lo que sentimos y ser consciente que es nuestro, nos da la posibilidad de poder cambiarlo. Sin embargo, si pensamos que el enfado es una causa que viene de fuera, estamos cediendo nuestro poder. Y por tanto, si es algo que está determinado por el otro, no lo podré modificar. Entonces, el tomar responsabilidad me da la posibilidad de yo poder modificar. Y luego hemos estado viendo un poco cómo son esas posibles respuestas ante un enfado. Podemos tener una respuesta pasiva,
una respuesta agresiva, una mezcla incluso de los dos, de pasivo-agresiva, y una respuesta asertiva. Una respuesta asertiva, digamos, sería la ideal. Y por último, hemos estado viendo, pues, con quién nos enfadamos y por qué. Hemos estado viendo que dependiendo de dos factores principalmente, normalmente van a determinar que mostremos más ese enfado, ¿no? Esto, digamos, en líneas generales. Luego, yo siempre digo o casi siempre lo digo, no es una regla que sea 100% para todo el mundo, pero la mayoría de las personas actuamos de esta forma, y es que nos enfadamos con las personas que son más cercanas y con aquellas que sentimos un vínculo afectivo más fuerte, es decir, sentimos mayor seguridad de no perderla. Esta seguridad de no perderla a veces puede ser algo que nosotros pensamos, pero no es así. Es decir, que normalmente si nosotros sentimos que nuestra madre, ¿no?, o nuestros hijos no nos van a abandonar, por mucho que nos enfademos, por mucho que mostremos ese enfado, pues a lo mejor con ellos lo mostramos con mayor facilidad. Porque nosotros pensamos que internamente, esto no lo hacemos de forma consciente, normalmente lo hacemos de forma muy inconsciente, pero internamente algo nos dice como que esa persona pues no se va a ir de nuestro lado. Entonces como que nos tomamos la licencia de mostrar con mayor normalmente facilidad pues ese enfado. Bueno, hasta aquí. Bueno, si hay alguna pregunta, no tiene por qué ser ahora, pero puede ser en cualquier momento, podéis contactar conmigo, pues me ha quedado esta dudita o me gustaría que me resolvieras esto, pues podéis contactar conmigo a través de la información que os pondré después. Y bueno, pues aquí con esto voy a ir terminando. Yo soy Raquel Llanes, como he dicho al principio, y facilito pasar del enfado que destruye al enfado que resuelve, como insistí mucho, sobre todo en la primera ponencia. No se trata de que ya no sintamos nunca enfado, sino que ese enfado sea lo más constructivo posible y que podamos, en primer lugar, aceptar cuando lo sentimos para después transformarlo. Entonces, esta es la web, gestiondelenfado.com, por si queréis visitarla en cualquier momento. Y bueno, daros las gracias por vuestro tiempo de atención. Si os ha parecido interesante, podéis ver más información en gestiondelenfado.com, y también el próximo mes tendremos otra ponencia, si no me equivoco, el día 31 de agosto, lunes, a las 8 de la tarde también, con título 4 pasos del método GDE, que al inicio hice una introducción, el método de, digamos, GDE, que sería gestión del enfado, donde veremos una introducción a 4 pasos sobre cómo poder gestionar esta emoción de la que hemos estado hablando durante la ponencia del mes pasado y de este mes. Pues lo he dicho, muchas gracias por el tiempo y por la atención, y un placer haber compartido este tiempo y haber facilitado esta ponencia. Muchas gracias también a ti, María Inés, por estar ahí, por tu presentación. Muchas gracias, Raquel, muchas gracias. Y a mí, yo tengo una pregunta, y en base a esa pregunta te voy a comentar algo que a mí me pasaba cuando mis hijos eran chicos, ¿no? Porque obviamente, ¿qué hijo no ha hecho enojar a un padre, no? Mi pregunta es la siguiente. En el transcurso de la vida he visto que hay gente que, por ejemplo, se enoja y le genera como el no perdonar, o sea, se enoja y le cuesta mucho perdonar ese enojo, ¿no? Y otras, sin embargo, como que, bueno, se enojan en el momento y a los 10 minutos como si no hubiese pasado nada. ¿Qué diferencia hay entre esas dos personas, no? O sea, ¿qué es lo que hace que una persona se enoje y quede como con rencor, que quede como que no puede perdonar?
Ujú. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? La diferencia está en que cuando la emoción, que es algo en lo que existía en la primera ponencia, la emoción es una alteración del ánimo que es pasajera en el tiempo. Entonces, cuando la emoción está haciendo su función, no se mantiene en el tiempo, ¿vale? Cuando una emoción se mantiene en el tiempo es porque ya no es solo una emoción, es una emoción más un pensamiento, una serie de pensamientos. Entonces tenemos lo que se diría un sentimiento. Y fíjate la palabra que es interesante porque es sentir y mentir, ¿no? Sentimientos, ¿no? Un pensamiento. Entonces, la diferencia está en que cuando una persona siente la emoción y se va, no hay un pensamiento que la mantiene. Estaríamos hablando de una emoción. Pero, sin embargo, si esa emoción se mantiene, ya estaríamos hablando de un sentimiento. Y es lo que ocurre cuando hay personas que tienen rencor. El rencor es la emoción del enfado más unos pensamientos. Entonces, si yo alimento los la emoción con un pensamiento, se puede mantener en el tiempo. Por eso hay personas que se mantienen enfadadas. ¿Por qué? Porque posiblemente estarán pensando, esa persona no me debería haber hecho eso, esa persona quiere hacerme mal, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que eso queda, si queda, digamos, en tu inconsciente, pues se mantiene la emoción. ¿Sí? Y por eso hay personas que sienten rencor y otras no, porque hay personas que digamos, que siguen alimentando eso con su pensamiento. Claro. Pero ¿tiene algo que ver con el tema del asertivo y todo eso? Claro, Te bueno. pregunto te pregunto por lo siguiente, por el ejemplo que te iba a poner. Uh-huh. Escuchándote, me di cuenta que en cierta forma yo como madre, como que podía ser pasiva y asertiva. ¿Por qué? Porque a mí me pasaba que yo, por ejemplo, me enojaba con los chicos porque se habían portado mal y supongamos, a Ravi le decía, no sé, suponete, se portaban mal jugando en la calle. ¿Va? Entonces a Ravi les decía, los hacía entrar y les decía, bueno, mañana no salen, están en penitencia. Y yo me olvidaba. Y al día siguiente, mamá, ¿podemos salir a la calle? Sí, sí. Y yo me olvidaba que estaban en penitencia. Entonces, ¿qué hacía yo? Como me pasaba siempre eso. Hubo un momento determinado que tenía que ponerme un cartel que decía mamá enojada. Porque si no era como que me pasaban por arriba, después hacían lo que querían conmigo, ¿no? Entonces, creo que ahí me di cuenta un poco de que realmente yo de rencor no tenía nada, o sea, era momentáneo mi enojo, ¿no? Muy gracioso, yo me reía a mí misma porque me costaba mucho enojarme. Me enojaba, sí, diario, pero se me iba enseguida. Bueno, con lo cual era un enojo, era sano, ¿no? En el sentido Seguro, que era no era necesario. mantenido, no era enfado que era mantenido. Era una situación en la que, bueno, que no te gustaba lo que estaba sucediendo, según tu forma de verlo, lo que estaba sucediendo no estaba cumpliendo, digamos, tus expectativas. Entonces, en ese momento tú sentías la emoción. ¿Qué pasa? Que después no había pensamientos que estaban, digamos, alimentando ese enfado, con lo cual el enfado se iba. Eso es una muestra clara de que la emoción es efímera, es pasajera. Y si hay unos pensamientos que la alimentan, pues se mantiene, y si no, no se mantiene. Entonces, preguntaba, ¿no? Si tenía que ver algo con la asertividad. Las personas que normalmente no mantienen esa emoción de enfado, normalmente son más asertivas. ¿Por qué? Una persona asertiva es capaz de comprender lo que siente, lo que necesita, y también es capaz de comprender al otro. Entonces, si yo tengo ya
normalmente cuando yo me enfado, ¿no? Como tú decías el ejemplo, ¿no? Como madre, pero después se te pasaba, posiblemente es porque tú internamente ya decías, ¿no? Oye, pues esos niños, no sé, había una comprensión, ¿no? De alguna forma, a lo mejor ni siquiera de forma consciente, pero que era como que tú eras capaz de ponerte en los zapatos del otro, con lo cual ya el enfado desaparecía, ¿vale? Entonces, sí puede tener relación, porque la persona asertiva es capaz de comprender a la otra persona y comunicarse desde la comprensión. Entonces puede estar relacionado. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la aclaración. Bueno, Raquel, me encanta este tema, la verdad. Muy lindo tema, el cual incluso no se ha tocado todo este tiempo en motivación ya, ¿no? Y creo que aporta muchísimo. Te agradezco mucho. Nos volvemos a ver el mes que viene, exactamente el lunes 31 de agosto. Ay, vamos a tener que esperar unos cuantos días, pero bueno, sabemos que siempre te tenemos, así que un abrazo fuerte para todos, un beso grande para ti Gracias. y chau, chau. Chao, gracias, un Gracias. abrazo.